Muchachos, me llamo el autor del campo, soy La Cobra. Tengo 28 años, pero hubo una época donde este canal, ¿saben a qué se reaccionaba? Además de fútbol, a iceberg. Vamos a reaccionar a un video del toque ideal denominado Iceberg, el lado oscuro del mundo del fútbol. Casos reales. Te invito, amigo, a que apague la luz de tu habitación y que disfrutes de este iceberg tenebroso. ¿Sabes qué es lo más aterrador del fútbol sudamericano? No son las rivalidades, no es la violencia en las tribunas, es lo que pasa detrás de las cámaras, los pactos secretos, las muertes que nunca se investigaron, los mundiales que se compraron. Es por eso que en los próximos minutos vamos a ver los niveles de misterio Los 30 hijos de Garrincha, decía ahí. En este iceberg del fútbol sudamericano. Empecemos. Nivel 1. Maradona contra Pelé, Proyecto Messi, Leyendas sin Copa América, Venganza de Malvinas, Muertes del Maracanazo. Esta rivalidad icónica del fútbol sudamericano no solo fue cuestión de goles, sino de ideologías y culturas. Pelé encarnó la imagen amable del éxito brasileño. Llenaba estadios con su sonrisa y contratos publicitarios. Bueno, quizás Pelé fue el gran jugador de fútbol, el primer gran jugador de fútbol. O por lo menos en Sudamérica que revolucionó este deporte, ¿no? Mientras Maradona era el rebelde de barrio, hablaba de políticas sociales y hasta se encontró con Fidel Castro en Cuba. ¿Recuerdas el premio FIFA Jugador del Siglo del año 2000? Maradona ganó en la votación popular, Pelé en la de los expertos. Al final, la FIFA tuvo que dar 2 trofeos. O sea, según la gente, en el voto de la gente, el Diego fue el mejor jugador de 1900 al 2000. Los expertos. Al final, la FIFA tuvo que dar 2 trofeos. Imagínate que 2 héroes nacionales protagonizaran toda una pelea. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿Serio? Sí, debutó con un pibe. Para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que le pegó a la germo. Y lo único con la cabeza importante que Maradona ha hecho, palmo la mano. Eu acho que não tem jeito para discutir com Pelé. Yo siempre digo para mis amigos argentinos, con todo esto, primero decida cuál fue mejor en Argentina. Después vamos a ver cuál fue mejor en el mundo. Vocês é que estão falando que o Maradona é o maior rival. Eu nunca fui rival do Maradona. Reconoce que Maradona es el número 1 y me voy feliz, me voy contento. Maradona é número 1, eu sou o número 10. ¡Opa! Maradona, ele me adora, sabe? Ele me ama. Por un lado, el astro millonario y de sonrisa perfecta. Por otro, el crack contestatario con tatuajes y broncas contra las multinacionales. Lo que tiene Maradona, que yo siento que es amado u odiado, no hay punto medio. No se medía nada, tanto a nivel fútbol, como a nivel político, como a nivel social, como a nivel opinión. Nunca fue una persona medida el Diego. Y eso hay gente que hace que lo enamore más, lo que es Maradona, o inclusive que le den ganas de soltar el postre, por así decir, ¿no? Aunque suena increíble, los más grandes sudamericanos, Maradona, Pelé, Valderrama, Chilavert, entre otros más, jamás levantaron la Copa América. Peor aún, algunos campeones mundiales ni siquiera ganaron un partido en este torneo. Pelé apenas jugó una Copa América. Maradona quedó eliminado de local en 1979. Hasta Chilavert con Paraguay se quedó sin ni siquiera llegar a semifinales. Igual es verdad que la Copa América, yo creo que a partir del año 75, cuando ya se empieza a llamar torneo, se llama Copa América. Ustedes lo saben, chat, pero en el año 75, la Copa América es el año de la gana Perú. Fue la primer Copa América como tal, la gana Perú. Antes se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones. El 22 de junio de 1986, Maradona marcó 2 goles memorables a Inglaterra. Uno con la mano y otra clasificada como el gol de todos los tiempos. Pero pocos saben que Diego dijo sentirlo como una venganza simbólica.
Esto por la guerra de las Malvinas con los ingleses. Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Bozán Carlos Urbán. 16. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Oscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? ¿Qué es? ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todo. ¿No? Fue la mano de Dios y la cabeza de Maradona. Para muchos argentinos aquel gol no fue solo fútbol, fue justicia poética. Errores políticos hicieron que miles de vidas se pierdan, amigo. Brasil nunca superó la derrota en casa contra Uruguay de 2-1 en el Maracaná. Aquel día ocurrió una tragedia en cadena. Las informaciones indican que docenas de brasileños se suicidaron y sufrieron ataques cardíacos. El portero Moacir Barbosa fue señalado de culpable para toda su vida. Na hora, se tivesse uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, desapareceria. Si pudiera desaparecer, yo desaparecería. Aí o estádio veio abaixo, né? O estádio desmoronou em cima de mim, porque o público se silenciou. Não consegui dormir. Porque a noite toda aquilo ficou rodando na minha cabeça. Fui acusado de culpado. Não adianta que disso em nada vai voltar as coisas que já aconteceram. En Brasil, la pena máxima para un asesino es 30 años. Yo llevo pagando 50 años por algo de lo que ni siquiera soy responsable. Qué fuerte, boludo. Dijo Moacir Barbosa poco antes de morir. El arquero que murió 2 veces. Estava na loja e essa senhora entrou para comprar uma lâmpada até. E eu fui atendê-la e ela chamou o garotinho, chamou do carro, o cara estava parado na porta da loja, chamou o garoto e disse: olha, meu filho, esse homem aí fez o Brasil chorar. El tipo estaba laburando en una tienda, claro, dejó el fútbol y se empezó a laburar en una tienda. Lo llamó y le dijo: mira, este es el hombre que hizo llorar a Brasil. Algunos fanáticos notaron coincidencias curiosas en el Mundial 2022. En el partido Argentina-Países Bajos en octavos de final, el árbitro español Antonio Lahoz sacó 18 tarjetas amarillas y curiosamente ninguna tarjeta roja. 2 días después, FIFA lo sacó del torneo. ¿Casualidad? Bueno, al final es una lástima, porque hemos compartido más, ya se portó muy mal. Hemos compartido más de 50 partidos y bueno, pues en el último tuvo que decir que no era un árbitro para ese partido y demás. Y eso es el poder del fútbol. Y es una lástima, pero lo digo sin rencor para mí. Llegó a haber echado a 7 argentinos en ese partido. No, estuviste pro argentino. Y la jugada que claro que Leandro podría haber expulsado y claro que a Van Dijk podría haberle expulsado. Pero al final es lo que te decía, en ese mundial solo habían habido 2 expulsiones. Además, en este mundial aparecieron decisiones arbitrales polémicas a favor de Argentina. Bueno, amigo, pero ¿qué campeón del mundo no recibe, amigo? No recibe de casualidad una mano. Todos son ayudados, boludo. Dale, loco. Qué manera de vender humo, amigo, dale. Con la 2014, boludo, el penal de Neuer queda clarísimo. 2010 echan a un chileno contra España, no hay que echar al chileno. En 2006 Italia lo mismo. En 2002 lo de Brasil, lo de Corea, casi a Corea en semifinales, nadie sabe, amigo. Y así puedes ir año con año, dale, boludo. partida de Pelé y Maradona. Alemania ganó mundiales dopados, Brasil ganó mundiales que nadie tiene a color, Italia ganó mundiales con dictadura. Pero los únicos mundiales que se ponen en duda son los de Argentina siempre, boludo. ¿Qué querés que te diga? Uruguay cuenta monedas como mundiales. Con la partida de Pelé y Maradona de este mundo, una teoría conspirativa decía que la FIFA quería un nuevo embajador. ¿Y quién fue el elegido? Messi. En lo particular, creo que esta teoría solo trata de desmerecer el título de 2022. O sea, ante el fallecimiento del Diego y de Pelé, al no haber un gran crack del fútbol, la FIFA intentó darle el mundial a Messi para que en 10 años sea como lo que fue Pelé o lo que fue el Diego. Messi hoy. Pero, ¿tú qué crees? ¿Realmente existe un tal Proyecto Messi? No.
Nivel 2. Xenofobia italiana a Chile. Barras bravas. Leyendas ignoradas. Los 30 hijos de Garrincha. El estadio vivo. Narradores sudamericanos. Chicos, quiero decirles algo. Esto va aumentando el nivel y cada vez es más turbio, polémico, debatible, grotesco. El famoso partido Chile versus Italia en el Mundial de 1962 fue un caos absoluto. Antes del encuentro, medios italianos despreciaron a todo el país de Chile. Chile es un basurero atrasado donde los teléfonos no funcionan. Los taxis son tan raros como los maridos fieles. ¡Pará! Otro periodista dijo: Eran con toda Chile los italianos. un país pequeño, orgullosamente miserable y atrasado. Se dice que estos comentarios enfurecieron tanto a los aficionados y a los jugadores que hubo narices rotas. Policías tratando Terrible piña le metió. de aficionados y a los jugadores que hubo narices La piña que le metió. rotas. ¡Pum! El 11. Policías tratando de detener golpes y una crónica dijo que no fue un partido, fue una batalla. Y es famoso porque justamente tras este partido el árbitro Ken Aston inventó las tarjetas amarillas y rojas mientras conducía de regreso y se topó con un semáforo. Ningún otro partido en los mundiales había sido tan violento. Pero, ¿qué crees tú? ¿Estuvo justificado el accionar de los chilenos por el desprecio italiano? Y de cierta manera sí. Igual, imagínense la agresividad que tuvo ese partido para que el tipo, el señor que dirigió ese partido, vuelva dirigiendo, manejando el auto a su casa y diga: tengo que crear algo porque si no esto es una locura. Hay cracks que son ídolos, pero llegan casi al punto de ser desconocidos. Ejemplos: Enzo Francescoli, el príncipe del fútbol uruguayo, brilló en River Plate. Jugadorazo. Pero pocos actualmente sabrán quién es. Zico, ídolo brasileño en los 80s, Figueroa, Cubillas, Asprilla, fueron genios en su época, pero en un fútbol actual son prácticamente fantasmas. Nah, vos decís que sí, amigo. No, yo acá, ¿ustedes comparten lo que dice acá el señor del iceberg? Garrincha, astro del Mundial del 62, es legendario, pero su vida personal fue complicada. Es cierto que tuvo 14 hijos reconocidos, 14 hijos reconocidos. con varias esposas, pero de lo que no se habla es que hay aproximadamente 30 hijos que no fueron reconocidos. Esto debido a que en los 60s, en pueblos brasileños, muchos padres sorprendidos por las habilidades de los jugadores de aquella época entregaban a sus hijas con la esperanza de que sus nietos salgan con las mismas habilidades. Garrincha murió pobre y amargado, todo por el vicio del alcohol. ¿Qué? O sea, los chabones del barrio, los tipos de la edad de Garrincha, o más grandes, le decían: che, salí con mi hija a ver si nace un pibe y es tan bueno como vos. En Europa muchas veces el narrador se limita a comentar el partido. Sí. Pero en Sudamérica los relatos se convierten en historias. Un ejemplo icónico, Víctor Hugo Morales, describiendo con pasión el gol de Maradona a Inglaterra en 1986. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Qué relato, boludo. Es para llorar, perdónenme. Imagínense que en el Mundial me acuerdo que en el Mundial me di la cabeza con la mesa de atrás en el gol de Julián Álvarez con Croacia y Julián solamente iba para adelante. Imagínate un stream del Nine con un gol del Diego a Inglaterra, amigo. Yo creo que realmente salgo sangrando después del stream, amigo.
Y así es como una sola frase de un narrador puede hacer de un gol algo aún más mítico. No es broma, la Bombonera en realidad se mueve. Esto es verdad. Ingenieros ya confirmaron que cuando los hinchas saltan y gritan, la estructura vibra casi hasta 10 centímetros. Es un fenómeno real, como lo dijo Riquelme. Es el único estadio que se mueve. Cuando la gente salta, la cancha vibra. Yo creo que como la cancha Boca no hay ninguna parte del mundo. Cuando se ponen a cantar, se ponen a saltar. La cancha no es mentira, se mueve por el momento. Sin embargo, el terreno donde está construido es un terreno pantanoso. Y más allá de la pasión, esta estructura debería ser revisada pronto para evitar una catástrofe. En Sudamérica, las barras bravas son organizaciones criminales con jerarquías claras. Correcto. No solo gritan, controlan cobros de entradas, viajes, hasta extorsionan a dirigentes. Están implicadas en narcotráfico y han sido señaladas como brazo armado de políticos locales. En toda Sudamérica se les atribuye más de 350 muertes ocurridas en los últimos años. Son, en efecto, gobiernos paralelos en el fútbol. Nivel 3. Argentina campeón del mundo por Perú. Los 7 gatos de Racing. Brujería en el fútbol. Estadios como campos de concentración. En la última fecha de la primera ronda, Argentina necesitaba golear a Perú por 4 goles. Ganó 6-0 y luego ganó el Mundial. ¿Coincidencia? Días después se supo que Perú recibió ayuda económica y alimentos. La famosa entrega de toneladas de trigo del gobierno argentino, así también como préstamos millonarios. Lo del trigo es absolutamente cierto. Y estos documentos oficiales argentinos Jorge Videla decidió comprar el partido contra Perú. Confirman. Algunos jugadores peruanos pasaron a jugar en Argentina tras este partido. ¿Por qué Rodolfo Manso, un defensa que fue clave la noche de la goleada, fue comprado por el club argentino Vélez Sarsfield pocos meses después de aquel desastre? ¿O fue parte del trato? Che peruano, mirá que hay $50.000 para ustedes si dejan que Argentina les gane por más de 4 goles. Incluso el dictador argentino Videla y el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger visitaron el vestuario peruano minutos antes. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. 2 futbolistas peruanos que estuvieron en la cancha aquel día, años después declararon que en efecto habían sido sobornados. Dime la verdad, le digo, ustedes jugaron dopados en el mundial, en ese último mundial. Y su contestación fue así, ¿no? Como lo manifiesto, ¿no? Che, ¿qué querés? Tú sabes la guita que había. Esta declaración fue ratificada por el propio argentino campeón del mundo en 1978. Hay dinero y hay drogas. Por lo tanto, si hay dinero y droga, hay doping y el soborno, ¿sí? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del equipo peruano? ¿Venderías tu honor o hubieras luchado hasta el final? A ver, chat, eso está mal, lo admito. Ok, lo admito, chat, está mal, lo admito, soy objetivo, lo admito. Pero bueno, ganamos el mundial, ya fue, peruano. Por lo menos tiene una banda de trigo, le dejamos guita, dale, amigo. Ya fue, le dimos para morfar y le dimos plata, boludo, dale. Ya fue. Sí, picardía. Hoy en día es picardía, amigo. Hoy en día es picardía, ¿eh? Hoy en día es picardía, ya fue. 1967, Racing campeón del mundo. Pero esta gloria enfureció tanto a los hinchas de Independiente que una madrugada enterraron 7 gatos muertos bajo el arco de Racing. El sereno... Que Racing, chicos, fue campeón del mundo primero que Independiente. A pesar de que Independiente primero gana la Copa Libertadores, es campeón del mundo primero Racing Club de Avellaneda. Enterraron
7 gatos muertos bajo el arco de Racing. El sereno del cilindro era del rojo, así que tuvieron acceso fácil. Inmediatamente comenzó algo imposible de explicar. Independiente ganó 4 Libertadores consecutivas y todo lo que tocó. En cambio, Racing se hundió en la miseria total. 1980. El técnico Toto Lorenzo manda a desenterrar los gatos para romper la maldición. Aparecen 6, solo 6. El séptimo había desaparecido. 1983. Racing desciende como local por única vez en su historia. 1998. Hasta trajeron un cura para exorcizar el estadio. Nada funcionó. 2001. Mostaza Merlo asume y ordena cavar hasta encontrar al séptimo gato. Se cuenta que removieron todo el suelo e increíblemente aparece el esqueleto en medio del concreto. Diciembre de 2001. Racing campeón tras 35 años. ¡Qué locura, boludo! De sequía. Si esto realmente la historia es todo verdad, no puede ser tan turbio, amigo. Te entierran 7 gatos, no ganas nunca más nada. Sacás 6 y sacás el último y después ser campeón. En Sudamérica, la superstición es cultura futbolera. Ejemplos reales. Un grupo de chamanes peruanos apareció haciendo rituales para lesionar a Messi, golpeando y ¿Se acuerdan ese día, boludo? Que estaban como, como se le dice vudú, ¿no? Estaban como muñecos y lo pinchaban al muñeco con la cara de Messi para que juegue mal. Bueno, Messi jugó ese partido y clavó doblete, literal. Clavó doblete. Pillando un muñeco de él. Messi va a salir lesionado. Porque de acá, los peruanos, los chamanes, lo tenemos controlado. Los chamanes lo tienen controlado. Otro caso, en Ecuador, 1998, Vasco da Gama llevó a su brujo personal, llamado Pai Santana, a hacer supuestos trabajos contra Barcelona antes de la final de la Libertadores. Santana, que se empleaba como masajista y brujo oficial del Vasco da Gama, murió en 2011. Y muchos atribuyeron a la caída de Barcelona en esa final por la brujería de Pai Santana. Vos sos un jugador de Barcelona de Ecuador, entras al estadio a calentar de tu zona y ves a un tipo en el medio de la cancha prendiendo velas. ¿Qué pasó? Tras el golpe militar en Chile, el Estadio Nacional de Santiago sirvió de campo de concentración. Miles fueron detenidos, torturados y asesinados allí. Al principio pensé que eran detenidos que estaban ahí, los tenían, pero después nos dimos cuenta. O sea, yo me di cuenta que eran personas que estaban muertas. Estaban muertas y eran más de 20. La sensación es que este era un campo de exterminio. Lamentablemente estaba matando a los prisioneros. Dado el hecho que yo tuve que sacar 2 personas, no sé quiénes fueron, no sé por qué lo habían fusilado, y tampoco sé la cantidad de gente que otras personas tuvieron que sacar desde acá. No se sabe eso. No sabemos los nombres y yo creo que tampoco es muy probable que nunca se sepa quiénes fueron. Tan solo 2 meses después, Chile debía jugar un repechaje mundial contra la Unión Soviética. Aquella selección soviética, informada de estas atrocidades, y ver que el césped de sangre estaba siendo tapado con cal, pidió que se cambiara la sede. FIFA lo rechazó y los soviéticos se negaron a jugar, dando a Chile el pase a Alemania 74. El equipo chileno hizo el saque inicial en la cancha vacía. Lo llamaron el partido fantasma. Igual, ¿qué sentido tiene, amigo? Tipo, se confirmó que no iban a ir los soviéticos por lo que está pasando en Chile y aún así hacen el partido igual. Llenan todo un estadio. Hacen jugar a 11 tipos cuando no hay rivales. Abdon Porte, la ESMA. Yo la conocí, chicos, la ESMA. Ahora van a ver por qué les digo. Y el gol maldito. El país argentino organizó el mundial justo bajo la dictadura de Videla.
Oficialmente decretaron que la copa era interés nacional y la dirigió un comité militar. Mientras Argentina celebraba los goles de Mario Kempes, el gobierno aprovechaba en las sombras para operar la ESMA. ¿Y qué fue la ESMA? Corto y claro, un centro de tortura. Yo fui, chat. Yo fui porque tuve que hacer un documental, mejor dicho, sí, un documental / informativo, porque eran diapositivas, un PowerPoint, se quiere, para la facultad. Donde miles de detenidos desaparecían a un ritmo espantoso durante los partidos. El 24 de marzo fue el genocidio más grande y sangriento que se conoce en la Argentina. La apropiación de bebés fue el máximo para marcar un corolario de los milicos hasta dónde querían llegar. A pocos metros del estadio, personas que pensaban distinto eran secuestradas y asesinadas. FIFA hizo la vista gorda ante esto. Es increíble, chicos, pero yo cuando fui a la ESMA para hacer el trabajo para la facultad, había una señora que era la guía turística, si se quiere, de todos los pisos, de todo el lugar, ¿no? Y que estaba a nada, literalmente a 5 cuadras de la cancha de River, donde se jugaba la final de la Copa del Mundo. Y la señora nos contó que tenían prohibido los prisioneros hablar o gritar. Y que cuando mete el gol Kempes, el segundo, que hace el 3-1 final, parecemos campeones del mundo contra Holanda, supuestamente una banda de gente que estaba dentro de la ESMA gritó el gol y se desató un quilombo terrible. Tenían prohibido gritar goles, o sea, tenían prohibido hablar, imagínate. Pero la cancha de estar a 5 cuadras la escuchás. Y cuando se escuchó que éramos campeones del mundo, la gente empezó a gritar. Y bueno, se imaginan. ...5 de marzo de 1918. 1918. Madrugada en Montevideo. Un perro lleva a su dueño hasta el círculo central del estadio del Club Uruguayo Nacional. Lo que encuentra marca la tragedia más desgarradora del fútbol uruguayo. Abdón Porte, 24 años, ídolo de Nacional, yace muerto con un al corazón. A su lado, cartas que revelaron la verdad. La directiva lo había sacado de la titularidad por bajo rendimiento. Un día antes, Nacional gana 3-1. Porte juega brillante, como queriendo demostrar que se equivocaban, pero al parecer la directiva mantuvo su decisión. Celebraron esta victoria hasta la 1 de la madrugada. Se despidió, tomó un tranvía al estadio, camina y se monta en el centro de la cancha. ¡Qué fuerte este iceberg, por favor! Su boda era solo días después. Todo Uruguay lloró. Sus compañeros cargaron el féretro, hasta Peñarol mandó coronas. Abdón Porte nos enseñó que en Sudamérica el amor extremo por el fútbol puede matar. El gol maldito. Creo que si es el que yo pienso, lo conocemos todos. El defensor Andrés Escobar, héroe de Nacional de Medellín, fue asesinado el 2 de julio de 1994. El motivo: marcó un autogol. Este autogol lo marcó en la derrota de 2-1 contra Estados Unidos y se ganó la ira de todo un país. Cuando regresó a Colombia, un sicario lo sorprendió fuera de un club nocturno y le disparó 6 veces. Este crimen estremeció al continente. Escobar había sido figura de su selección y aspiraba a jugar en Europa. Su muerte es un triste símbolo de cómo la violencia de todo un país penetró al fútbol de Sudamérica. Hay que parar, chicos. El fútbol es muy importante, sí, pero como siempre se dice, el fútbol es lo más importante de las cosas, o sea, correcto, es lo más importante de las cosas menos importantes, muchachos. Paren, boludo. Aparte, piensa que el fútbol es un deporte muy cruel, boludo. Vos sos un crack, sos un fenómeno. Si pateás, pega en el palo y entra. Pero si pega en el palo y sale afuera, sos un fracasado. Entonces, hay que parar un poco, muchachos.
4 de abril del año 2000. Mirko Šarić, 21 años, promesa de San Lorenzo deseada por el Real Madrid. Nace una nueva estrella en el fútbol argentino. Se ahorca con sus propias sábanas. Semanas antes había tocado la puerta de su técnico Oscar Ruggeri. Estoy en la habitación solo, mirando la televisión, me golpean la puerta y era él. Pasa, ¿qué pasa? Se sentó en la cama ahí conmigo, teníamos una relación así con los pibes, ¿no? Sentó en la cama y le digo, ¿qué te pasa? Se me sienta y me mira y me dice, no, te quiero decir que no le encuentro sentido a la vida. Te descoloca. Obviamente, es una pregunta, es algo muy fuerte. Muy fuerte. ¿Vos te imaginás que va a preguntar, no, juego de enganche hoy, juego de 9, juego de 10, ¿qué juego hoy, técnico? Yo esperaba una pregunta de fútbol. Claro. Me salió con una pregunta de la vida, importante. Pero bueno, una mañana estoy en mi casa levantándome para irme para el entrenamiento y me llama Gregorio diciéndome se mató mi hijo. Y yo digo, déjate joder, le digo. No, me dice, venite que se mató mi hijo. No podía creer. 3 golpes que lo hundieron para siempre. Primero, el Real Madrid ofreció 10 millones, pero el pase se cayó. Segundo, se rompió los ligamentos en un partido contra River. Y tercero, conoció a una chica, iba a ser padre, pero la prueba de ADN dio negativo. Sus compañeros le habían regalado cosas para el bebé que esperaba. ¿Cómo explicarles ahora que no era suyo? Su madre, Ivana, lo encontró sin vida en su habitación. Pero el más polémico fue Maradona, que pronunció: el que se suicida es un cagón. Pero su hermano Martín lo entendió mejor. Tu gran preocupación fue siempre no entender que existía gente mala. Este delantero uruguayo era ídolo de Nacional y Godoy Cruz, pero tras una depresión profunda y problemas con su club, se encerró en su departamento en Mendoza. Tremendo jugadorazo, Tremendo delantero el nuevo de Cruz. Tremendo delantero, amigo. Y se suicidó de un disparo. Horas antes le había dicho a su madre: voy a volver a mi casa. Su sueño era volver a Nacional, pero las tensiones con el presidente de Godoy Cruz lo hundieron. Y este señor, que no se cansó de despreciarlo, de manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Mi hijo se murió por un negocio, se murió porque hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo de mi hijo, para que ella se pueda despedir. Su muerte conmocionó a toda Argentina. Fue el inicio de una oleada de suicidios futbolísticos en un año. Murieron William Martínez, Emiliano Cabrera y Maximiliano Castro. El Morro expuso un problema grave: la salud mental en el fútbol. Tal cual. Anoche se suicidó otro futbolista en Uruguay y este año ya son 3 los casos de futbolistas. Perdí al Morro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, le pasó a William Martínez y anoche le tocó a Emiliano. Tenemos que hablar. La depresión es un tema que vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Tal cual. Vamos chat, Vamos chat. Vamos chat. Las 10:15 de la noche. En un patio interior de esta comisaría están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Aproximadamente unas 2.000 personas han venido a reconocer a las víctimas y están haciendo una doble fila. Nosotros seguimos registrando la increíble magnitud de este drama. Uno de los peores desastres en la historia del fútbol sudamericano ocurrió en River Plate.
exactamente en junio del 68. Entrada puerta 12. Los hinchas intentaban reingresar al estadio por la puerta 12 que estaba cerrada con llave. Trágicamente, la estampida aplastó a más de 70 personas. Los cuerpos caían en cascada. Los hinchas atrapados gritaban auxilio sin éxito. Las autoridades tardaron en actuar. Los responsables jamás fueron juzgados. Las puertas de las tribunas las manejaba exclusivamente los inspectores de lo que entonces era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y parece que el partido había sido tan importante que uno se olvidó, todos se olvidaron de abrir la puerta. Pero de la puerta 12 no se habla, nadie habla. Nadie habla. La realidad es que está la puerta cerrada. Lo que pasa es que después la dirigencia de River, el presidente de River se llamaba Julián Kent, lo negó. Pero la realidad fue esta. Un empleado de River cometió el error de cerrar la puerta y se murieron 71 personas. Y murieron todos murieron sin tener un rasguño ninguno, todos por asfixia. Se me olvidó mencionar que hubo una tragedia aún mayor. Dentro del Estadio Nacional de Lima fallecieron más de 300 personas por asfixias, golpes y disparos. Bajo las mismas circunstancias, cerraron las puertas del estadio. Los 47 del fútbol brasileño. En 2004, el defensa brasileño Paulo Sergio, conocido como Serginho, colapsó en pleno partido, víctima de una cardiopatía no diagnosticada. Murió minutos después en el césped. Lo grave, su club, São Caetano. Este club sabía de su problema del corazón. Un examen médico anterior lo había detectado, pero lo siguió poniendo a jugar. Tras su muerte, Brasil abrió una investigación por posible negligencia. El caso fue muy resonante. Se documentó que otros 47 futbolistas brasileños habían muerto de causas similares en los 2000 a 2010. ¿Qué? Nivel 6. Paraguay inventó el fútbol. No debes ganar en el Maracaná. Cenizas en la Bombonera. Sabemos que hay miles de teorías acerca de cómo se creó el fútbol. La más acertada es que los ingleses la crearon, pero otras teorías dicen que fueron logias, con el único objetivo de hacer un negocio que los beneficiara. Otros dicen que fueron sectas secretas para que se pudiera canalizar energías, entre muchas otras teorías. Pero para el famoso periodista chileno Bombalet, el fútbol fue creado por los masones hace más de 500 años, y exactamente fue en Paraguay. ¿Dónde se empezó a jugar fútbol por primera vez? Los ingleses. No, po. No. No, po. Por el año, por el 1500, 1600. Donde primero vieron jugar al fútbol y lo vieron como un gran negocio, fue en un país sudamericano. Estoy hablando del año 1600, donde los masones descubrieron el fútbol. Y ese fútbol lo vieron como negocio. En Paraguay. En Paraguay. Por eso que los paraguayos son reyes de copa. ¿Y sabes quién manda el fútbol? Los juegos con los masones. ¿Qué más querés que te diga? ¿Ya has visto la insignia de la FIFA? Sí, pues. Ya, pues, fíjate y descifra lo que significa. Según muchos testimonios, el mítico estadio de Boca Juniors alberga espíritus. Se dice que un viejo hincha con camisa blanca fue visto vagando entre las butacas, apareciendo de madrugada cuando se terminan los partidos. Exactamente, fue visto en el sector L del estadio, y se cree que son almas de hinchas fallecidos,
los cuales su último deseo fueron que sus cenizas descansaran ahí. ¿What? Miren acá, chicos. Nah, debe ser un error de la cámara. Debe ser el lente, bro. Tiene que ser el lente, amigo. Tiene que ser el lente, chat. Ahí. Parece una persona corriendo, ¿no? No debes ganar en el Maracaná. Cada equipo que le gana una final a Brasil en el Maracaná sufre después una desgracia nacional en los siguientes años. Ejemplos: Uruguay 1950. Padecieron crisis económicas devastadoras y jamás volvieron a ganar una Copa del Mundo. Alemania 2014. Atraviesan crisis migratorias y una crisis futbolística bastante importante. Y el último país en ganar en este recinto fue Argentina. Y con esto veremos en los próximos años si se queda en un mito o en una constante. Gracias por llegar a esta parte. Si deseas un tema para un próximo iceberg, deja tu opinión en los comentarios. Primero, chicos, decirles que fue un tremendo video y hace mucho tiempo que no veíamos un iceberg. El lado oscuro del mundo del fútbol. Si les gustó, los invito a que dejen su like, su comentario. Y solamente les dejé fijado por acá algún iceberg que hemos visto hace mucho tiempo. Y si hacen el apoyo y dejan su like, veremos más iceberg. Cuídense mucho. Este ha sido Lautaro. Adiós. Yo, chat, aclaro, también me la banco bajo la luz. Bajo la luz. Pero bueno, me da cosita. Me da cosita. Bueno. Ahí, chat, ahí, basta, ahí.